invitación de Magis, en la persona de Catalina, y a la acogida que tuvimos. Hemos recibido 77 propuestas al inicio del número y llegamos al día de hoy con 18 contribuciones ya publicadas, y que cierra ese proceso publicado en dos volúmenes, uno en 2024, el volumen 17, y el último este año, el volumen 18 de Majes. Y contamos con trabajos que contemplan investigaciones en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, México y Perú, dando una buena ilustración de nuestro contexto latinoamericano. Pues cuando Catalina nos invitó a apoyarla como editoras de este dossier sobre literacidad, se nos invitó, ¿cierto? Un dossier sobre literacidad académica. En aquel momento había más o menos tres monográficos relacionados al mismo tema. Entonces, Emilce y yo nos pusimos a revisar un poco cuáles eran las temáticas que todavía sentíamos que podrían fortalecerse en el marco de esa discusión, y fue cuando la noción de justicia social nos pareció como un buen guía para desarrollar reflexiones en torno a la literacidad académica, pero ir más allá de esta noción, y las discusiones sobre justicia siempre están, digamos, en el panorama del campo. Entonces, frente a ese interés, buscamos, pues en verdad planteamos seis preguntas que orientaron las tres contribuciones que nos llegaron, y entre ellas unas preguntas sobre cómo se viene pensando en el campo la justicia social, la inequidad de acceso a la cultura escrita, los temas de democratización en el acceso a prácticas letradas universitarias, también qué principios e implicaciones pedagógicas se derivan de estos estudios para pensar los currículos y currículos más inclusivos y pertinentes, qué alternativas para deconstruir la idea de déficit en las prácticas letradas han sido planteadas en estas investigaciones, y otras dos preguntas sobre la literacia crítica en América Latina y por los programas e iniciativas educativas orientadas por la discusión de literacidad. Entonces, a partir de esas seis preguntas, llegamos a 18 publicaciones que organizamos en tres grandes ejes. Un primer de ellos sobre literacidades de resistencia, multilingüismo e identidad en el contexto universitario. Un segundo sobre literacidad escolar, multilingüismo y formación docente e identidad. Y un tercero ya sobre conceptualizaciones en torno a la justicia. Entonces, lo que voy a pasar a hacer es desglosar un poquito un primer eje y poner a la voz de los autores y autoras sus propias producciones. En el primer eje, que es el más grande, literacidades de resistencia, se incluyeron estudios que aportan la comprensión de las literacidades de resistencia, es decir, allí trabajos que exploran modos en que los estudiantes y docentes tradicionales y no tradicionales enfrentan los desafíos de las prácticas letradas, y reconfiguran a la par sus identidades lingüísticas y culturales en esos entornos educativos. Contemplamos allí 9 artículos y una semblanza de nuestro colega Alfonso Vargas, que infelizmente a lo largo de este dossier falleció, pero ha estado con nosotros en este número, y nos complació mucho tener su voz allí. Entonces pasamos al primer video que reúne esas publicaciones, que son bastantes, vamos a ver casi 10 minuticos de video, pero allí de la voz y voces de nuestros colegas. Y entre esas publicaciones tenemos a Jessica Franco, Davison Costa y María de Socorro, Karen López, Lara y Virginia Namuno, Argentina, nuestro colega Alfonso Vargas, Karen Liana de Colombia, Lina Trigus también de Colombia, Claudia Parada y María Constancia Errazos y Juan Antonio Núñez, Chile y Roberto Brañez. Entonces aquí vamos a ver algunos videos de de estos 8 artículos. Sofía, ya te paso, o María Camila, creo que proyecta. Soy Jessica Franco y quiero contarles de qué trata mi artículo Desafíos de la escritura académica en jóvenes investigadores indígenas. Sabemos que en los últimos años, desde los nuevos estudios de literacidad de nuestra región, se han empezado a cuestionar cómo se enseña la escritura en la universidad. Sin embargo, todavía faltan experiencias concretas que generen diálogos interculturales donde se incluya la mirada y los saberes de quienes escriben desde lugares no hegemónicos. También ha surgido el interés por el papel de la identidad en los procesos de escritura, porque escribir es también una forma de construirnos, de tomar posición, de decir desde dónde hablamos. Por eso, investigar no solo qué se escribe, sino cómo, desde dónde y en qué condiciones, para mí es fundamental. En esta investigación
trabajé con entrevistas a profundidad a 3 jóvenes investigadores indígenas de los pueblos Zapoteca, Zoque y Mazahua, que hoy realizan investigación en el campo de la educación. A través de sus historias de literacidad, exploramos cómo su identidad cultural se entrelaza con la identidad académica y cómo eso influye directamente en sus formas de escribir. Y lo que encontramos fue bastante claro. Para estos jóvenes, escribir es mucho más que cumplir con las normas. Es una forma de resistir, de negociar sentidos y de afirmar sus propios saberes frente a estructuras que muchas veces los han excluido. Sus textos emergen de tensiones, sí, pero también de decisiones estratégicas, conscientes y de alianzas con quienes comparten sus luchas y convicciones. Cuando sus identidades culturales y académicas dejan de entenderse como opuestas y empiezan a dialogar, la escritura se convierte en una herramienta política, una manera de disputar sentidos, ganar espacio y transformar la universidad desde adentro. Muchas gracias por su lectura. Olá, eu, Davidson Alberto da Costa Pereira e Maria de Socorro Oliveira somos autores do artigo Letramento Acadêmico e da Colonialidade, repensando o currículo no ensino superior. Nosso artigo analisa a forma como o currículo formal e oculto reproduz relações de dominação. Destaca para o ensino superior a necessidade de flexibilização curricular, considerando a diversidade cultural e a emergência de novos perfis profissionais. O artigo propõe discutir, à luz de perspectivas decoloniais, práticas educativas que respeitem identidades e saberes de grupos minorizados, especialmente indígenas. Teoricamente, partimos dos novos estudos de letramento e do conceito de letramento acadêmico como práticas sociais situadas. Ademais, discutimos a colonialidade no currículo universitário, destacando a necessidade de incorporar epistemologias diversas. Metodologicamente, a pesquisa é de natureza qualitativa, com utilização da pesquisação e da etnografia crítica. Realizamos um curso de extensão com graduandos indígenas de etnia potiguara, integrando oficinas de letramento acadêmico sobre o gênero monografia. Os dados foram gerados por meio de diferentes instrumentos, com oficinas realizadas virtualmente e presencialmente, respeitando o contexto e as necessidades dos estudantes. Em relação aos resultados, nossa análise destaca 4 eixos para um currículo decolonial: os organizadores didáticos, a transdisciplinaridade, a desterritorialização dos lugares de aprendizagem e a ressignificação do tempo. Concluímos que a flexibilização curricular no ensino superior é possível e necessária, especialmente para incluir grupos historicamente excluídos. A experiência mostrou que práticas de letramento acadêmico, sensíveis à diversidade cultural e epistemológica, contribuem para a construção de currículos mais justos e inclusivos. A monografia e outros gêneros acadêmicos devem ser ensinados de forma situada, dialogando com as identidades e saberes dos estudantes. Mi nombre es Karen López Gil, soy profesora del Departamento de Lingüística y Filología de la Universidad del Valle en Colombia y autora del artículo Me sentía doble analfabeta, trayectorias letradas digitales de estudiantes indígenas. Este artículo se propone identificar los vínculos y tensiones entre las trayectorias digitales de estudiantes que pertenecen a comunidades indígenas y la apropiación de prácticas letradas en la universidad. La investigación se apoyó teóricamente en la perspectiva de nuevos estudios de literacidad y en enfoques críticos que cuestionan las relaciones de poder y las desigualdades que experimentan los estudiantes tradicionalmente excluidos de las prácticas discursivas académicas. Se llevó a cabo una investigación cualitativa de aproximación etnográfica apoyada en la indagación narrativa con 4 estudiantes indígenas en un programa de formación docente en lenguaje. Como instrumentos de recolección de información se emplearon tecnobiografías letradas, entrevistas en profundidad y observación participante. Se encontró que los jóvenes tenían un acercamiento incipiente a las tecnologías digitales antes de su ingreso a la educación superior, con restricciones en el acceso a dispositivos y conexión a Internet. Se identificaron desencuentros con prácticas académicas en aspectos como la búsqueda de información, el reconocimiento de las voces de autoridad en los textos, la intertextualidad y el dominio de la lengua, pues en 3 de los 4 casos el español no era la lengua materna. Como aspectos facilitadores o de conexión, se identifican prácticas vernáculas en redes sociales vinculadas con la participación y el compromiso de las jóvenes con sus comunidades étnicas. Se evidenciaron pocos diálogos entre las trayectorias de los estudiantes,
y las exigencias de apoyos institucionales, y así un ajuste unidireccional a las prácticas académicas. Esto nos muestra una doble deuda educativa, escritural y tecnológica. Por ello es necesario revisar las políticas institucionales desde miradas interculturales e incluir en esa revisión el papel de las tecnologías, en particular las transformaciones paradigmáticas que han tenido las prácticas letradas en el giro digital. Presentamos el artículo Literacidades académicas en el giro digital, aproximación desde la escritura de blogs, escrito por Alfonso Vargas Franco, Karen López Gil y Liana Torres Casierra de la Universidad del Valle. Este analiza cómo la escritura de géneros digitales incide en la apropiación de prácticas letradas académicas de jóvenes universitarios. La expansión de las tecnologías digitales ha generado nuevos escenarios de producción y circulación del conocimiento, transformando los modos en que los estudiantes escriben y participan en comunidades académicas. Sin embargo, la incorporación de estas herramientas en la enseñanza de la escritura académica sigue enfrentando barreras institucionales, tecnológicas y pedagógicas. El estudio se inscribe en el enfoque de literacidades académicas, que entiende la escritura no solo como una habilidad técnica, sino como una práctica social situada, atravesada por relaciones de poder, construcción identitaria y posicionamientos epistemológicos. Se llevó a cabo una investigación cualitativa apoyada en un diseño de estudio de caso y en la aproximación etnográfica con una estudiante afrocolombiana de origen rural en una universidad pública. Mediante entrevistas en profundidad, se exploró su experiencia de escritura de blogs en un curso de composición escrita. Los hallazgos muestran que el blog favoreció la planificación, revisión y agencia escritural, permitió integrar trayectorias personales con voces académicas y fomentó habilidades transferibles a lo largo de la vida universitaria. Además, evidenció su valor como medio de reflexión y divulgación del conocimiento, que facilita una doble postura, como autora y como lectora de otras voces en línea. Si bien se identifican barreras de accesibilidad en este caso, la escritura de blogs se constituye como una oportunidad para comprender las prácticas de literacidad en línea y favorecer la articulación de las trayectorias letradas de los estudiantes. Soy Lina Trigos Carrillo, autora del artículo Una mirada crítica de la literacidad académica universitaria más allá del aula. En este estudio busco entender cómo son las prácticas de literacidad de estudiantes universitarios primera generación, es decir, que sus padres no asistieron a la universidad, dentro del contexto universitario y por fuera de él. Desde una perspectiva crítica, la literacidad académica no es solo la habilidad para leer y escribir, sino que también se constituyen en prácticas sociales que son situadas y que tienen injerencia en los mecanismos de poder y de circulación de la cultura de una forma u otra. Haciendo un estudio etnográfico, tuve la oportunidad de analizar y observar las prácticas de literacidad de estudiantes en la Universidad Veracruzana, en México, en la Universidad de Costa Rica, en Costa Rica, y en la Universidad Pedagógica Nacional en Colombia, que son 3 universidades públicas. Allí encontré que hay unas prácticas pedagógicas que favorecen la inclusión de los estudiantes y la apropiación del discurso y la cultura académica, pero hay otras que no lo hacen. Asimismo, también pude entender cómo los estudiantes por fuera del aula tienen otras prácticas de literacidad y usan otros recursos y otras estrategias sociales para contraponerse y resistir estas prácticas que no les ayuden a tener el acceso a la cultura académica universitaria. Este estudio muestra que es muy importante tener en cuenta las prácticas por fuera del aula, las experiencias y saberes de los estudiantes dentro de nuestras prácticas pedagógicas universitarias para mejorar el acceso y la justicia social de todos los estudiantes. Hola, mi nombre es Roberto Brañez Medina y soy el autor del artículo titulado Desempaquetando la argumentación, tensiones identitarias y epistémicas en educación superior. Este artículo es el resultado de la primera mitad de mi investigación doctoral y se centra en acompañar a 8 estudiantes de un curso de escritura argumentativa de una universidad privada limeña
para entender desde sus perspectivas cómo se vive el proceso de escritura de un ensayo argumentativo como habitualmente se suele enseñar. En el curso se les pide a los estudiantes que defiendan una postura con argumentos, y lo que yo voy a tratar de hacer en este artículo es mostrar algunos conflictos que forman parte del proceso mismo de escritura de este trabajo. La investigación se enmarca en los estudios críticos de las literacidades y las nociones de justicia social, y busca centrar su atención en tres prácticas específicas: la toma de una postura, la búsqueda bibliográfica, la búsqueda de fuentes confiables y la elaboración de esquemas argumentativos. En el trabajo muestro cómo es que estos procesos demandan para los estudiantes una serie de cuestionamientos sobre cómo se entiende la producción del conocimiento en educación superior, y se mantienen ciertas dinámicas de poder en este mismo proceso. Al final de la investigación muestro que las maneras de entender la argumentación en estos modelos tradicionales reproducen lo que yo denomino identidades administrativas académicas, en donde el estudiante se asume como un gestor del conocimiento externo que, lejos de mostrar su voz, opinión respecto de las polémicas, termina fungiendo básicamente de administrador de información asumida como dada en el mundo. Muchas gracias a este colectivo de autores y autoras que era el más amplio. Creo que por muchas de las intervenciones ya pudieran ver que la visión aquí de literacia académica o pensar las prácticas letradas en el contexto universitario también nos invitaba a pensar esa trayectoria pregresa de los estudiantes, sus prácticas letradas en escenarios más allá de los muros universitarios, y ahí es donde se enmarcan el próximo conjunto de artículos que indagaba por literacidad escolar, por ejemplo, o escenarios multilingües, temas de formación docente y relaciones de identidad. Y allí contemplamos entonces estudios que se desarrollaban en instituciones previas a la universidad, mirando lo que en Colombia llamamos la educación precedente y los aspectos más del preacceso, ese previo a la llegada, y también estudios que fomentaban allí reflexiones sobre estrategias de enseñanza de lectura y escritura desde un enfoque sociocrítico. Entonces, allí vamos a ver otros 6 trabajos que ahí están presentados, y tenemos 2 videos que los ilustran. Entonces, aquí, si quiere, Sofía, empezamos con los videos y luego comentamos los demás. Gracias. Mi nombre es Susana Oñate Escobar, soy docente del Departamento de Educación de la Universidad de la Frontera en el país de Chile. Soy autora del artículo Evaluación Educativa para la Equidad, Formación Inicial Docente y Literacidad. Este artículo trata de las oportunidades que brinda la literacidad académica en la formación de futuros profesores, pero en particular la escritura de textos narrativos breves. El relato breve, hemos conversado, discutido con los estudiantes, es una gran oportunidad para traer a la formación inicial docente las propias vivencias escolares, porque dentro de esas vivencias escolares se encuentran ciertos mecanismos, por ejemplo, de exclusión que ellos han vivido y que nos sirven en la sala de clases de esos futuros profesores para resignificar esos objetos. Uno de los objetos que hemos discutido a partir de la escritura narrativa es el concepto de la evaluación educativa. Los estudiantes de pedagogía han tenido la oportunidad de construir relatos breves que tratan acerca de prácticas de evaluación educativa que ellos vivieron en su etapa escolar, ya sea en su educación básica o en su educación secundaria. Esos relatos les han permitido deconstruir el concepto de lo que es la evaluación educativa, traer a colación cuáles son las consecuencias que algunas prácticas educativas violentas, excluyentes o segregadoras tuvieron en su propia identidad, para poder analizarlas, evaluarlas e imaginar el profesor que ellos quieren ser en un futuro. Por tanto, este artículo y los resultados que arrojaron nos permite evidenciar que la literacia académica, especialmente la escritura de pequeños relatos sobre mi propia experiencia escolar, es una gran oportunidad pedagógica, didáctica y metodológica para fortalecer la formación inicial docente.
Hola, mi nombre es John Freddy Vargas Espitia, soy doctor en Comunicación, Lenguajes e Información de la Pontificia Universidad Javeriana. Hola, mi nombre es Andrea Torres Perdigón y soy profesora del Departamento de Estudios del Lenguaje de la Pontificia Universidad Javeriana. Hoy queremos invitarlos a que conozcan el artículo que se titula Graffiti, dos experiencias pedagógicas de literacidad crítica en Chile y Colombia. Es un texto que acude a prácticas del graffiti, práctica que no es muy usual como dentro de este ámbito de estudio, y las lleva a la escuela tratando de explorar cuáles son las potencias que tiene. Nuestro interés en la investigación era centrarnos en 3 métodos de investigación, que era la etnografía del aula, la observación participante y el análisis de contenidos, donde podríamos evidenciar los estudios de caso de estas 2 escuelas y colegios de Chile y de Colombia, para problematizar precisamente las concepciones y las prácticas de escritura que pueden ir un poco más allá del aula y se pueden instalar en un escenario social donde las paredes y los muros nos hablan desde un enfoque social y cultural. Bueno, yo creo que este texto definitivamente aporta al mostrar que en el graffiti hay generación de sentido, que los jóvenes se conectan para leer críticamente sus entornos, y da también algunas herramientas de cómo trabajar eso en aula, de tal manera que la literacidad crítica tenga un sentido mucho más relevante para los jóvenes. Invitados a leer el texto y esperamos pues, que vean los aportes en varias dimensiones. Invitadísimos a leer este artículo de investigación. Gracias. Ahí también está el trabajo de Laura Eisner, que está por acá, en el contexto argentino, el trabajo de Ricardo Bolaños, del contexto colombiano, Ricardo Palacio y Caterine Bolaños, sobre escuelas multilingües, trabajo de Andresa Barroso, sobre relaciones identitarias en el proceso de formación en preuniversitarios populares en el escenario brasileño, y otro trabajo sobre evaluación de Susana Oñate. Pues aquí algunas de las contribuciones del segundo eje. Y el tercer eje serían ya las conceptualizaciones en torno a la justicia social, justicia epistémica, justicia racial, y en clave de literacidades. Entonces aquí contemplamos 4 trabajos, de los cuales tenemos 2 videos para ilustrarlos. ¿Qué significa realmente escribir en la universidad? Durante años, las universidades han funcionado con una idea implícita, que escribir bien es algo que se espera, pero no siempre se enseña. El artículo 5 ejes para un modelo complejo de las literacidades en la universidad surge de 2 investigaciones con estudiantes chilenos, muchos de ellos partes de programas de inclusión. Lo que descubrimos fue potente. Sus experiencias nos obligan a mirar la escritura académica desde otra perspectiva. A partir de los datos cualitativos saturados en estos estudios, propongo 5 ejes que ayudan a construir un modelo más complejo de las literacidades universitarias. Primero, las instituciones tienden a ver a los estudiantes desde el déficit, sin considerar sus trayectorias ni lo que sí saben. Segundo, muchos de ellos participan activamente en prácticas de escritura fuera del aula. Escriben cuentos, canciones, reflexiones, pero esas formas no son reconocidas. Tercero, quieren expresar su voz, pero sienten que en la universidad esa voz no tiene espacio si no se ajusta al formato esperado. Cuarto, se enfrentan a una práctica institucional del misterio, tareas sin criterios claros, con escasa retroalimentación y pocas oportunidades de aprender realmente a escribir en contexto. Y quinto, aunque valoran los cursos de escritura, muchas veces lo que aprenden no logra transferirse a sus carreras. La propuesta, cambiar el enfoque, ir más allá de la inclusión y avanzar hacia la justicia social, que articulo desde el marco de Nancy Fraser, mediante el acceso a las formas de escritura necesarias, redistribución, la valoración de los conocimientos de los estudiantes, reconocimiento, y la validación de esos conocimientos e identidades para una participación efectiva en la universidad, representación. Los invito a leer y a discutir este artículo y agradezco a las editoras del volumen la posibilidad de divulgarlo. Hola, soy Emilce Moreno, profesora e investigadora de la Facultad de Educación, junto con Luanda Cito, profesora de la Escuela de Idiomas de la Universidad de Antioquia. Escribimos un artículo de reflexión titulado Justicia Social y Cultura Escrita, reflexiones desde la educación superior, en el que planteamos cómo la literacidad académica se orienta
hacia la justicia social como un proyecto educativo, al ocuparse de propiciar precisamente que los estudiantes puedan tener trayectorias de participación y permanencia en la universidad a través de sus prácticas letradas de modo más incluyente. Hola, soy Luanda Cito, profesora de la Escuela de Idiomas de la Universidad de Antioquia, y en este artículo con Emilce traemos como algunas reflexiones a partir de la trayectoria de jóvenes afros e indígenas que nos muestran algunas maneras en que el lenguaje y los aspectos culturales se vuelven una barrera para ese acceso a la universidad, considerando ese marco de políticas interculturales que son las acciones afirmativas, pero también ponemos el acento allí en rutas alternas que ellos nos ayudan a identificar a partir de sus trayectorias letradas, que realmente terminen interpelando a la universidad a buscar otras maneras de formar, enseñar y a repensarse. Entonces es una propuesta de artículo que primero quiere pues romper con las visiones deficitarias aún presentes tanto en la discusión de acción afirmativa como en las discusiones de formación en prácticas de lectura y escritura. Y segundo, poder concentrarse entonces en esas rutas alternas, esas estrategias de sobrevivencia, pero también de subversión de lo status quo y de la orden desigual, para poder encontrar algunas grietas, fisuras y rutas para construir espacios de justicia social. Entonces, es como nuestra invitación para pensar allí aspectos de lenguaje, de permanencia, de políticas afirmativas. Espero que nos puedan leer, conversar con nosotras. Efectivamente, uno de los principales desafíos que enfrentan las universidades es reconocer cómo la lectura y la escritura, lejos de ser habilidades neutras, pueden actuar como barreras en los procesos de aprendizaje debido a esa diversidad de las trayectorias letradas de las que hablamos en el artículo. Por ello, precisamente establecemos un diálogo entre la justicia social y la pedagogía crítica, asimismo el aporte teórico-metodológico del campo de la literacidad, de cara a entender algunas implicaciones pedagógicas para seguir pensando la enseñanza del lenguaje, las lenguas y la educación desde esta idea de justicia social y estudios de literacidad. Gracias a Natalia, a Emilce. Los otros dos artículos que componen este eje están el de Juliana Silva, que es una colega de Brasil, Minas Gerais, titulado Movimiento Negro y Universidad, Prácticas de Literacidad Académica para la Justicia Racial, que hace una lectura muy interesante de las discusiones de racismo, práctica letrada y formación en escenarios de universidad pública brasileña, y el trabajo de nuestros colegas de Colombia, Elizabeth Narváez y Pilar Choice, sobre prácticas letradas académicas en posgrado en salud, que analizan dos experiencias muy interesantes, haciendo un análisis apuntando a la justicia epistémica. Entonces ahí hay unas nociones de justicia racial y epistémica como aportando otras miradas, además de los otros dos que también ya les comentaba, algunas discusiones más teóricas allí. Entonces, luego de esa apertura, que era para poder compartir con ustedes a partir de estas voces de nuestros colegas, le paso la palabra a la profe Milce, que va a abrir ya la conversación con nuestras colegas y colegas que están participando por acá. Un buen día, muchas gracias. Gracias a ti, Luanda. Buenos días para todos. Muchas gracias a quienes nos han acompañado en este espacio, que como lo hemos señalado, eh, ha estado nutrido por eh, trabajos de diferente índole que aportan precisamente a la discusión de cómo el campo de la literacidad ha ido irrumpiendo tanto en el, en el, en las preguntas que nos hacemos acerca de las trayectorias letradas en los universitarios, pero también en las trayectorias de los estudiantes en la escuela. Y ahí, pues, un número importante de artículos que piensan precisamente las prácticas institucionalizadas, las prácticas institucionalizadas del misterio, las prácticas vernáculas, las prácticas digitales y aprovechando que están los autores y que han seguido precisamente en sus investigaciones, queremos proponerles una conversación en torno a tres preguntas. La primera pregunta tiene que ver con cuáles son los retos, los avances que ustedes identifican en el debate sobre prácticas letradas, multilingüismo y educación
pues teniendo en cuenta que su trabajo ha incidido tanto en universidad como en la escuela y pues seguramente lo harán desde su publicación. Entonces los animo a que puedan aportar desde ese lugar. La idea sería pedir la palabra. Voy a poner acá la pregunta en el chat. Quizá podíamos invitar a algunos y algunos que están por aquí. Laura, que no pudo, no tuvimos su video, quizá quiera contestar y comentar un poco de tu trabajo. Laura Eisner, Hola, bienvenida. hola a todos y a todas. Luanda, Milce, muchísimas gracias por esta invitación, por la invitación inicial a participar del dossier y para esta conversación y este encuentro. Em, me- bueno, improvisando en torno a la pregunta que nos convoca en este momento. La verdad es que escuchando ahora Pues las presentaciones me pareció muy destacable y muy interesante los núcleos comunes que se encuentran en las perspectivas, en las preguntas, en las preocupaciones de los artículos que escuchamos y que se nuclean en el dossier. Creo que eso tiene que ver también con la claridad de la convocatoria, ¿no? Del dossier en torno a la educación y justicia, literacidades y justicia social, que nos permitió justamente nuclearnos eh, en la manera de orientar lo que cada uno de nosotros y nosotras viene trabajando en función de la convocatoria precisa del dossier, ¿no? Y eso creo que se ve en lo que recién, en el panorama que recién se vio. En cuanto a los retos y a los avances en el debate, bueno, creo que esta multiplicidad muestra los avances en el sentido de cuánto se ha instalado la perspectiva o cómo se viene instalando, si bien aún en muchos espacios todavía es algo que estamos trabajando, la perspectiva de literacidades. Em, Pienso que podemos visualizar dos retos, no tanto en la investigación, sino en la forma en la que esto lo traducimos y lo llevamos a nuestras prácticas pedagógicas y a nuestros diseños. Y creo que ahí tenemos dos cuestiones. La primera es dialogar con prácticas muy instaladas en la universidad, pero también en otros ámbitos educativos en las que estas perspectivas pueden aparecer como interesantes para mirar, interesantes para pensar, pero con una dificultad para trasladarlas a las prácticas concretas y a las maneras de construir esas dinámicas de participación en las aulas en las que estas perspectivas realmente se encarnen. Esa es una de las cuestiones que yo un poco pensaba también en el artículo y en cómo estas evidencias que nosotros encontramos muchas veces en la investigación pueden trasladarse a propuestas pedagógicas que puedan exceder lo declarativo y que realmente transformen la cotidianidad de nuestras aulas, en las formas de la circulación de la palabra, en las formas de trabajar la producción escrita, ¿no? Muy concretamente en cada decisión que tomamos como docentes. Creo que ahí tenemos un reto todavía a pensar en cómo imbuir realmente nuestras prácticas docentes de esta perspectiva en el día a día y en el momento a momento de nuestras decisiones pedagógicas. Y en ese mismo sentido, pienso que un riesgo a estar muy atentos y muy atentas en vinculación con la práctica pedagógica tiene que ver con un fenómeno que ya hemos visto en con otras propuestas pedagógicas a lo largo de la historia,
que tienen que ver con los deslizamientos imperceptibles que se producen de las prácticas innovadoras a las prácticas tradicionales que siguen perviviendo y que encuentran su forma de permanecer a través de los distintos modelos que podemos proponer y que podemos defender. Y cómo entonces esa atención, ese monitoreo, pensándolo no tanto como investigadores e investigadoras, sino como docentes que luego queremos llevar esto a nuestras aulas, para pensar cómo hay una expresión que por lo menos tenemos en Argentina, que es vino viejo en odres nuevos, que es el nombre de un artículo, además de unos antropólogos de la educación de acá de la Argentina, que trabajan esta idea de cómo estar atentos y atentas que las viejas formas de transmisión y las viejas conceptualizaciones, que en realidad siguen manteniendo la superioridad de las formas académicas tradicionales, no vuelva y no reaparezca bajo las formas de las perspectivas de literacidad que estamos investigando, que estamos proponiendo, que estamos defendiendo en nuestras investigaciones. Creo que tal vez podemos pensar este momento en el que estamos, en el momento de cómo, como decía antes, imbuir nuestras prácticas de estas perspectivas y mantener esa atención a que realmente la propuesta innovadora que estamos intentando producir y crítica se mantenga a lo largo de nuestras propuestas y no quede imperceptiblemente transformada en las prácticas de transmisión de los géneros académicos tradicionales bajo nuevas formas. Esto es lo que vengo pensando y digamos, creo que hemos logrado un cuerpo conceptual interesante y es el momento de sostenerlo en las prácticas cotidianas que hacemos como docentes en la universidad. Bueno, para empezar la conversación. Laura, muchas gracias, porque pues nos planteas unos retos muy, muy importantes, como tú lo señalas. El acercamiento a los estudios de literacidad ha sido de alguna manera, en el último tiempo, ha tenido más apertura. En el caso colombiano, en el número incluimos la semblanza del autor Alfonso Vargas Franco, quien fue, digamos, como de los pioneros en traer la discusión, en pensar el asunto de cómo las prácticas debían pensar también lo vernáculo, los géneros que estaban, digamos, atrayendo también a los niños, a los jóvenes, a los estudiantes universitarios, cómo los maestros también debían volcarse hacia, hacia pensar estos géneros desde otras dinámicas. Creo que su trabajo ha sido también muy, muy inspirador y de hecho pues ahí hacemos este reconocimiento a Alfonso, que escribió junto con Karen López eh, su artículo. Y yo creo que también de lo que traes allí, me parece importante que desde este enfoque, pues al ser un enfoque crítico, también piensa las prácticas in situ, atendiendo, digamos, a consideraciones metodológicas, por ejemplo, de tipo de cómo estos estudios que son de carácter más situado, de carácter etnográfico, pueden permitir entender cómo se dan, cómo se producen estas prácticas, ¿no? Eh, entonces, y pensar también en las trayectorias, en las diferentes trayectorias de los estudiantes. Eh, Quisiera, dentro del público, si hay, si consideran que otros retos podemos seguir pensando, otras rutas, otras posibilidades. Veo que está Virginia. Te agradecemos mucho que estés acompañándonos porque evidentemente pues ha sido pues
una inspiración también para nosotros en el trabajo que hemos venido realizando. De hecho, con Luanda hicimos un número hace unos años y uno de los artículos, quizás uno de los artículos más leídos de la revista de ese entonces fue el artículo Justicia Sociolingüística, que de alguna manera también nos abre cómo las prácticas letradas pueden estar vinculadas a esta idea de accesibilidad, de ser más democráticas, de agenciar las voces de los estudiantes, ¿no? Entonces, muchísimas gracias por acompañarnos, Virginia. Ok, Abrimos dos entonces las manitas preguntas. levantadas. ¿Mm? Sí, Virginia y Marcela tienen la mano levantada. Creo que Eh, Martín estaba primero. vale, Marcela. Buenos días para todos, no sé si me escuchan bien. Sí, sí. Primero que todo, muchísimas gracias, celebro mucho este espacio. En este momento soy doctorante y mi interés investigativo está alrededor de la literacidad. Sin embargo, yo trabajo con niños de preescolar. Entonces, celebro enormemente que los giros que se han dado alrededor de esta temática estén teniendo cada vez más fuerza y más posicionamiento en el ámbito educativo colombiano. Sin embargo, en el reto de aspirar a una literacidad académica competente, es indudable que hay que empezar por el principio. Y desafortunadamente, pensarnos la literacidad con niños y niñas que apenas están accediendo al código es un reto todavía mayor. Siento, y es mi interés investigativo, que desde allí se construye un proceso exitoso para las literacidades académicas en los ámbitos de educación superior, desde presentar la propuesta del contacto con el lenguaje como una posibilidad de construcción, de agenciamiento, de participación que realmente empiece a transformar desde los inicios la posibilidad social y cultural para los niños y las niñas, para poder fortalecer esas voces e ir cultivando los procesos en la medida en la que se avanza en todo el ámbito académico hasta construir unas literacidades académicas en educación superior mucho más fortalecidas. Siento que eso se da a partir de espacios de interés investigativo y de construcción académica como esta revista, que celebro enormemente y que bueno, supongo que estaré muy de la mano porque los espacios que se encuentran son pocos especializados en literacidad, sobre todo en Colombia. Digamos que el avance en España, en México es un poco más visible y de ahí vamos nosotros tomando la mano, pero es muy valioso este compartir latinoamericano porque finalmente estamos llamados a reposicionar toda nuestra cultura, todas nuestras eh, particularidades multiculturales de nuestros territorios a partir de estos procesos de literacidad. Entonces, pues muchísimas gracias y yo creo que el reto también está en pensarnos un poco más desde los inicios para tener unos procesos superiores mucho más exitosos. Era eso, muchas gracias. Marcela, muchas gracias a ti. Virginia. Bueno, buenos días a todos y a todas. Quiero empezar felicitando a las editoras, ¿no? A la revista, porque realmente me emociona mucho escuchar lo que han hecho con todos los artículos. Yo quiero también repetir lo de Laura, ¿no? Porque yo siento que hay como un núcleo de una propuesta teórica, metodológica, como que todos se alinean a eso, ¿no? Yo pienso en hace 20 años, cuando sacamos este libro de Escritura y Sociedad, 2 décadas, ¿no? Y el movimiento latinoamericano en relación a esto era nada, ¿no? Y han pasado 20 años y es impresionante todo lo que hay, o sea, es como que es una fuerza impresionante, ¿no? Y entonces estos números, 2 números sobre literacia y justicia social, representan un avance enorme, ¿no? Laura hablaba de retos pedagógicos. Yo quería hablar más bien de retos teóricos, ¿no? Hay avances enormes, pero me pongo a pensar en algunos retos que tienen que ver también con el signo de nuestros tiempos, ¿no? Y todo lo que estamos viviendo y en términos
del neoliberalismo, por ejemplo, ¿no? Y todo lo que, bueno, es parte de nuestras vidas ahora. Y me parece que una cosa que yo quisiera retomar es esto del modelo ideológico de Brian Street, ¿no? Cómo él hablaba de este modelo ideológico y cómo a veces creo que tenemos que acordarnos de la categoría de ideología, ¿no? O sea, me parece que hay que preguntarnos también por qué fuerzas sociales mayores, ¿no? Están impactando sobre las maneras en que usamos el lenguaje en la educación superior y la manera en que también se tensiona la misma categoría de lenguaje académico, de literacia académica, porque no es obviamente una cosa reificada, por eso hablamos de literacidades académicas, pero yo creo que hay cosas que están pasando en la educación superior que habría que mirar como maneras en que se están insertando, por ejemplo, prácticas orales muy vinculadas con espacios comerciales, ¿no? Que tiene que ver con la fuerza del neoliberalismo en las maneras de usar el lenguaje, ¿no? Entonces, creo que eso sería para mí un reto, ¿no? Como retornar a la ideología, en este modelo ideológico de Brian Street, y preguntarnos por estas fuerzas sociales mayores que están influyendo sobre estos cambios en relación al uso del lenguaje en la educación superior y a lo que entendemos por lenguaje académico y literacidades académicas, ¿no? Y lo otro es cómo ser fieles a esta perspectiva crítica que queremos desarrollar, que es un poco lo que decía Laura también, ¿no? Como a veces seguimos, a veces quizá con una perspectiva culturadora, ¿no? Y lo crítico no es muy fácil de sostener en estos tiempos, en el sentido de que también el neoliberalismo también coopta, ¿no? Toda la categoría de justicia social. Bueno, no mucha gente habla de justicia hoy en día, pero por lo menos hablan de inclusión, hablan de equidad, ¿no? Y de alguna manera cooptan todo esto, pero para que las cosas sigan igual, ¿no? Entonces, no es muy fácil a veces distinguirnos en una perspectiva crítica distinta, ¿no? Entonces, creo que también eso es un reto que habría que tener en cuenta, ¿no? Pero bueno, eso solamente, ¿no? Como para seguir pensando y seguir avanzando como hemos estado avanzando desde hace tiempo, ¿no? Gracias. Gracias, Virginia. Yo creo que nos dejas una inquietud bien interesante que me gustaría plantearla para los autores, pero también quienes quieran participar, de cómo verían lo crítico en sus artículos, ¿no? De esa visión crítica que es claramente difícil de sostener en estos tiempos. Muchas veces también, pues un asunto que se ve en el caso universitario es que hay unos imaginarios, unas creencias frente a los géneros como hegemónicos, como establecidos, como si no pudiera, digamos, como innovarse frente a ellos. Entonces, sí me parece interesante poder pensar esta parte de lo crítico en sus producciones. No sé quién se anime a Natalia pensarlo. tiene la mano levantada. Natalia, Natalia, adelante. ajá. Muchas gracias. Buenos días, Emir, Selvanda y a todos los presentes, colegas, coautores del número. Em, yo la verdad es que quiero plantear algo en relación con lo anterior, como con los retos que vemos a partir de esta instanciación teórica de una perspectiva crítica y de una perspectiva situada para entender el lenguaje, porque de todas maneras subsiste la pregunta de qué es aquello que los estudiantes no saben y necesitan aprender, y es nuestra responsabilidad enseñarles. Y un riesgo que conlleva, que para mí también es un reto teórico porque tiene que ver con la teoría del aprendizaje y es un reto pedagógico, como lo planteaba Laura, que es la tensión entre pensar que al adoptar una perspectiva crítica, nosotros asumimos que los estudiantes no tienen nada que aprender, ¿ya? No tienen formas universitarias, formas propias del contexto universitario que aprender, por ejemplo. Y por supuesto que eso no es así. Y esa pregunta es algo que permitiría, precisamente desde una perspectiva neoliberal predominante, desacreditar el trabajo crítico
como un trabajo que no aporta para la enseñanza de lo que los estudiantes de verdad no saben. Y hemos estado avanzando un poco en estas discusiones con una colega en un artículo que esperamos que salga pronto, para reenfocar el concepto del déficit desde la perspectiva de la legítima necesidad y la legítima aspiración de aprender. Y un poco lo que nosotros planteamos en ese texto es que cuando la necesidad de aprender viene de un estudiante tradicional, todos asumimos que es lo lógico. Esa es la fuerza que te motiva a seguir estudiando, a ir a la educación superior, a matricularte, a perseguir una carrera. Pero cuando esa necesidad de saber es de un sujeto no hegemónico, entonces esa necesidad de saber se convierte en lo que denominamos tradicionalmente déficit, ¿cierto? Y asumimos que esos estudiantes deberían saber algo que no saben, deberían tener algo que no tienen, deberían adquirir algo que no han adquirido. ¿Qué es? Y para mí esto es una tensión irresuelta. Aquello que es nuestra responsabilidad como docentes del área de lengua proveer. La colega de lectoescritura inicial hacía una pregunta muy importante. O sea, no podemos enseñar literacidad crítica si los estudiantes no conocen el código. Pero el lenguaje tradicional de la eficiencia educativa centra todos sus esfuerzos únicamente en la adquisición del código, ¿cierto? Y ahí hay una tensión que hay que resolver. Y de hecho, la adquisición del código es algo que genera una experiencia escolar disminuida y una experiencia con menor acceso desde muy pequeños si los estudiantes vienen de familias donde la familia no genere las condiciones de socialización temprana en la lengua y una adquisición del código a través del espacio familiar. Por eso los modelos más holísticos funcionan también en estudiantes con mayores condiciones socioeconómicas porque adquieren esos códigos de manera no escolarizada. Entonces la escuela a lo mejor también tiene un rol redistributivo, ¿ya? Entonces ahí el modelo de Nancy Fraser, que es el que yo tomo en mi artículo, inspirada por el artículo de 2019 de Virginia Zavala, precisamente trata de buscar qué es lo que efectivamente cumple una función redistributiva de bienes sociales, bienes educacionales a los que no tuvieron acceso ciertos grupos sociales, porque eso está. Ahora, por supuesto que esa redistribución no puede necesariamente, no debe necesariamente, no puede, no debería tomar la forma de una enculturación o de una aculturación, ¿cierto? No debería tomar la forma de reemplazo de unos saberes por otros, sino que debería tomar la forma de la construcción de un continuum crítico de habilidades retóricas que los estudiantes pueden conocer, entender, conocer las fuerzas sociales que las empujan y decidir cómo y cuándo quieren usarlas. Entonces creo que el gran reto que nosotros tenemos como personas que investigamos desde una perspectiva crítica es entender que esta investigación, que en general es una investigación básica, es una investigación que busca generar conocimientos sobre la lectura y la escritura, pero que cuesta un poco llevarla al ámbito de qué significa enseñar con una perspectiva crítica. Necesitamos articular mejor una teoría del aprendizaje, una teoría de lo que los estudiantes necesitan saber para tener una participación plena en la sociedad, sin que eso implique una aculturación, sin que eso signifique un reemplazo de unas habilidades por otras, sin que eso signifique la imposición de esos discursos y saberes hegemónicos, pero sí que sea parte de la discusión, ¿no? No lo tengo resuelto, por supuesto, por eso me parece que es un reto y creo que es algo que hay que seguir pensando. Muchísimas gracias, Natalia. John, adelante.
Hola, muy buenos días. ¿Me escuchan bien? Sí. Hola, muy buenos días. Un saludo muy especial a los editores, a la gente que está detrás de esta revista Magis y también a Virginia Zavala, que fue mi lectora de tesis doctoral aquí en la Javeriana. Un saludo muy especial. Frente a las preguntas, yo siempre en mis clases de educación secundaria me he preocupado por buscar otras estrategias y alternativas que nos lleven a pensar y a repensar las prácticas de lectura y de escritura. Y en esa búsqueda me encuentro con una práctica que es muy urbana y muy allegada a los chicos y a ciertos nichos artísticos de Bogotá, que fue el graffiti. Graffiti, ahorita hay una discusión muy interesante que se está dando en Colombia en torno a un mural y a un graffiti que es el mural Las Cuchas Tienen Razón. Y eso ha desatado toda una polarización y una discusión en torno a lo que es y no es graffiti, a lo que es lo estético o lo no estético del graffiti. Y eso me pareció interesante porque conecta un poco con esa preocupación del reconocimiento, ¿sí? Del reconocimiento y la transformación de prácticas pedagógicas que generalmente se dan en unas materialidades muy específicas, que en este caso es la materialidad del libro, que es muy importante, ya la compañera anteriormente lo dijo y lo anunció, que es muy importante y son esenciales, pero también hay que hacer un reconocimiento de una diversidad cultural que es muy situada, es local y que muchas veces es marginalizada y que no se entiende muy bien y que en la escuela debería ser uno de los primeros escenarios donde se debería entender esas prácticas urbanas situadas del arte callejero como el graffiti. Entonces, no sé, me encuentro con el graffiti como una forma para el reconocimiento, pero también para el desarrollo del pensamiento crítico, de entendiendo que también hay una instrumentalización o una domesticación de esta práctica que es cooptado también por el sistema y también por algunos sectores políticos que generan también esa polarización tanto de un bando con el otro. Y eso me lleva a lo que estaba planteando la profe Virginia Zavala, que tiene que ver con la cuestión de la ideología. Por un lado está como la reproducción de un sistema de pensamiento desde las instituciones, que tiene que ver mucho con Althusser, pero por el otro lado está lo que decía Gramsci también, y es la cuestión de las clases sociales, de la lucha de clases sociales. O sea, como que hay que abrir un poco más la discusión en torno a la cuestión de la ideología y cómo se da la ideología en esas discusiones donde aparentemente pues está todo dicho o está todo por decir, como en la discusión del arte en el espacio público. Entonces eso lo va a pensar precisamente como desertó en la invención de lo cotidiano, decía pues que hay unas tácticas y unas estrategias. Entre esas tácticas y esas estrategias, una de las que permite pensar y tensionar esas escrituras académicas es la práctica de graffiti y desarrollar el pensamiento crítico, no entendiendo que aprendiendo graffiti, aprendiendo el manejo de la técnica del graffiti, entonces ya como que se va a desarrollar ese pensamiento crítico. No, eso tiene que ver precisamente con la ubicación de una lectura del espacio. Por eso habla un poco más de salirse del aula, de salirse del muro de la escuela, pero de conectarse también con lo local, con las prácticas y con estas comunidades de práctica de grafiteros que aunque parezca que no están conectados, sí tienen unos colectivos que se conectan en torno a unos mensajes, a unas preguntas, a unas preguntas tanto de qué está pasando a nivel nacional y local, pero también qué está pasando dentro de la práctica de grafiti. Entonces, me doy cuenta que allí ellos despliegan toda una especie de repertorios de lectura y de escritura que muchas veces no salen a la luz o no se ven, y ahí entonces hay unas tensiones muy interesantes que nos hablan de unos pensamientos críticos, o sea, de pensamientos críticos situados en contextos multiculturales donde no hay una definición inclusive única de graffiti, como no hay una definición única de lo que es la escritura o el pensamiento crítico en sí, hay unas prácticas. Entonces siempre nuestro interés de investigación con la profesora Andrea Torres estuvo centrado en las prácticas, en conocer cuáles son las prácticas que hay detrás de la elaboración de un graffiti y cómo eso se puede conectar con otras prácticas vernáculas o alternativas de lectura y escritura, y también nos puede permitir como la emergencia de otras prácticas o de otras formas de leer y escribir, y la revisión también un poco crítica de este escenario
de lo que dicen las políticas públicas, tanto de lectura y de escritura, cómo se tensiona estas nuevas concepciones de graffiti y también cómo se puede dar un poco la discusión por el estado actual de la situación social y política de un contexto que se puede leer desde distintos escenarios y que el graffiti funciona como una ventana para ello. Entonces, esta experiencia de nuestro artículo, que tiene que ver con dos contextos donde se desarrollaban los estallidos sociales, el primero en Chile y el segundo en Colombia, pero allí desarrollamos unos talleres del manejo de la práctica de graffiti, de la técnica del aerosol, pero también entendiendo que se puede leer el graffiti, que realmente lo valioso, lo importante que nos deja este artículo es que podemos acercarnos a una lectura situada del graffiti, más allá de una escritura situada del graffiti, que eso viene después o que se puede dar de manera paralela, pero es importante reconocer el graffiti como un texto que permite tensionar precisamente esto que se ha venido conversando y promover la justicia social y cultural de estos contextos sociales marginalizados y un poco como desplazados e invisibilizados. John, muchas gracias. Yo creo que se han planteado diferentes retos en torno a cómo desde esta idea de las literacidades en clave de justicia social, eh, pues requiere esta mirada crítica, esta mirada situada, a pesar de, digamos, como las tensiones que pueden suponer. Me parece muy pertinente lo que nos ha planteado Natalia frente a también repensar eh, qué idea subyace de aprendizaje y también según las necesidades y los contextos, ¿no? Los contextos, digamos, disciplinares en los cuales muchas veces nos movemos y se asumen como transparentes muchos géneros, pero también se desconocen muchas de las posibilidades que tienen los estudiantes que efectivamente están inmersos en diferentes prácticas, seguramente son incluso más hábiles eh, en lo digital, en prácticas en las cuales deban ser creativos, deban permitir emerger su subjetividad, como el caso de las prácticas vernáculas de las cuales nos habla John. Entonces, creo que van también dentro de esta discusión saliendo unas líneas de fuga muy interesantes para seguirnos pensando desde este marco. Y bueno, quisiera darle la palabra a Lina para ya pasar a la pregunta de cierre. Lina, adelante. Muchísimas gracias. Bueno, primero que todo, voy a felicitar a las profesoras Luanda Cito y a Emilce Moreno por la iniciativa, por abrir el espacio, ¿no? De tener estas conversaciones en la revista y bueno, ahora en persona. Porque me parece que son espacios que alimentan, generan eh, estos cuestionamientos que son importantes, ¿no? En el contexto tan cambiante de las prácticas de literacidad, no solo en la universidad, sino a lo largo de la vida. Y allí tengo un comentario que tiene que ver con la perspectiva teórica y otro comentario que se alinea mucho con la idea de la profesora Laura Eisner sobre la dificultad de llevar la teoría a la práctica. Desde el componente teórico, las perspectivas críticas tienen unas apuestas que a mí me parece que son claras en cuanto al reconocimiento de los sujetos que participan en las prácticas sociales y en las prácticas de literacidad como sujetos que son políticos y son políticos desde edad temprana,
que tienen saberes y experiencias previas y que tienen una capacidad de agencia, es decir, que pueden reflexionar sobre sus realidades sociales y hacer algo al respecto y poder tomar decisiones. Entonces, cuando se habla de las perspectivas de déficit o del lenguaje deficitario hacia los estudiantes, uno de los problemas con la perspectiva de déficit, que es algo que si uno hace un análisis, por ejemplo, de la prensa, cuando se habla de los desempeños bajos en las pruebas estandarizadas internacionales, como la prueba PISA, etcétera, lo que aparece en estos discursos de déficit es que la culpa de los bajos niveles recae en las personas, en los estudiantes y las familias. Pero no hay, el problema del discurso de déficit es que no hay una comprensión de los sistemas sociales más amplios que alimentan estos niveles de desigualdad tan grandes que hacen que haya estudiantes, un pequeño porcentaje de estudiantes en el top, ¿no? De lo que allí se mide y una gran mayoría de estudiantes que están por fuera. Entonces, a mí me parece que el problema de la perspectiva de déficit no es solo que sea el déficit, sino el problema que conlleva pensar el déficit como ubicado en el sujeto y no como algo que es el producto de un contexto en el que está inmerso. Entonces, cuando uno empieza a pensar las perspectivas críticas en el aula, algo que ha pasado en la universidad con mucha frecuencia es que el estudiante no tradicional o el estudiante de primera generación llegar a la universidad, llegaba a la universidad y claro, tenía que aprender como tenían que aprender los estudiantes de élite las formas de leer y escribir que eran propias de la disciplina o del ámbito académico, etcétera. Lo que ocurre es que para el estudiante que es de élite, esas formas son las formas en las que tradicionalmente hacen parte de sus círculos sociales y en los círculos en los que participa. El problema para el estudiante que no es tradicional en ese sentido, digamos, que no pertenece a ese grupo social, es que generalmente tenía que renunciar a sus identidades culturales y sociales para pertenecer a esta nueva cultura. ¿Y por qué tenía que renunciar a esas identidades? Porque la escuela le estaba diciendo que esas eran las formas mal habladas. O que esas eran las prácticas que no tienen valor para hacer en la sociedad. Entonces, un estudiante que vuelve a su comunidad y mira a la comunidad, como decimos acá en Colombia, por encima del hombro. ¿Por qué? ¿Sí? Esta gente es de menor nivel, de menor calibre, qué sé yo. El problema es esas identidades y esas ideologías que se instalan en las formas tradicionales de enseñar la literacidad académica. Y algo con lo que yo me he encontrado muy frecuentemente cuando trabajo con docentes es que el docente me dice, bueno, sí, yo entiendo que el estudiante tiene unos saberes y unas experiencias previas y que tiene una agencia, pero cuando yo estoy en el aula de clase, a mí eso se me diluye, o sea, yo no sé eso, cómo hacerlo. Y entonces trabajando, por ejemplo, con docentes de preescolar y primaria, las docentes decían, por ejemplo, nosotros trabajamos mucho a través de literatura infantil
para desarrollar literacia crítica, las docentes decían, sí, el cuento me parece súper interesante, pero yo no creo que los niños y niñas estén preparados para hablar, por ejemplo, de racismo. Y solo leyendo el cuento, los niños de 5 años y 6 años, sin haberles mencionado la palabra racismo, leían el cuento y ellos decían, eso es racismo. ¿Y por qué? A mí me ha pasado y le ha pasado a mi compañía. Es decir, ocurre que desde edades tempranas las niñas y niños están inmersos en contextos sociales muy complejos que ellos tienen que vivir y escuchan las noticias y escuchan todo lo demás, pero que en la escuela no se habla de eso, porque no sabemos cómo hablar de esos temas. Y que cuando llegan a la universidad, entonces, entonces hay como esta decisión entre las identidades locales y culturales, lo que decía el profesor John, digamos, de lo que ocurre por fuera y lo que está ocurriendo en el aula. Y entonces allí es donde yo creo que tenemos que encontrar mejores formas desde lo pedagógico de entender y de navegar cómo desarrollar estas literacidades críticas sin que sea una dualidad entre la literacia académica y lo crítico, porque yo necesito todo para ser un ciudadano, digamos, activo y luego un profesional y asumir todas las identidades sociales que luego me van a corresponder en la vida adulta. Entonces, pues esa era como la reflexión, perdón por tomarme este tiempo, pero que me causa a mí mucha curiosidad. Lina, muchas gracias, ¿no? Y nos deja muy pensativos frente al punto también que alude Laura Eisner y es la necesidad de pensarlo desde un lugar de transformación, también desde un lugar desde la pedagogía, de cómo eso puede realmente tener una incidencia y la investigación, digamos, contribuye a seguir pensando asuntos que son relevantes para la escuela y para la universidad en la actualidad. Entonces, totalmente eh, pertinente la reflexión. Eh, digamos, como de la mano de esta pregunta, estaría la siguiente que tiene que ver con las implicaciones, nuevas rutas o temas innovadores que ustedes podrían indicar para el debate en estudios de literacidad en América Latina. Acá no veo, ya puse la pregunta en el chat, no, pues no veo No, no hay manos manitos levantadas. levantadas. Ah, John, tienes la Ujú. palabra. Hola, nuevamente. Yo tengo una inquietud que me surgió precisamente a partir de la escritura de mi tesis doctoral, del proceso tan arduo, el sacrificio y las renuncias, pero también los nuevos aprendizajes que se tienen. Digo renuncias en el sentido también de lo que planteaba la profe Lina Trigos, que tiene que ver precisamente con que la escritura no es una herramienta que está desvinculada del plano subjetivo de quien la ejerce o la lleva a cabo, la aprende en un contexto académico digamos, donde hay unas clases sociales muy marcadas. Yo vengo de la universidad pública. En la universidad pública a veces no se vive esas clases tan marcadas y esas diferencias académicas que también se ven en el plano académico, ¿sí? Como que hay una élite allí, pero pues, que de una u otra manera marca y te lleva como a un ritmo de lectura y de escritura que de pronto no lo tenías o lo tenías de otra manera. Entonces, mi interés ahora es cómo, dentro de ese proceso de lectura y de escritura de la tesis doctoral, mi interés y mi pregunta va hacia la cuestión de la inteligencia artificial.
Yo sé que hoy por hoy muchas personas que son o que no son o que son y que han venido trabajando en ello, se han volcado a ello, ¿no? Y como que todo el mundo está pensándose la cuestión de la inteligencia artificial, pero yo me acuerdo que cuando estaba escribiendo la tesis o cuando escribo cualquier texto o cuando voy a escribir algo, pues yo me sentaba con la página en blanco a escribir, a hacer mi lluvia de ideas y tal, a generar como ese proceso de prediseño, el plan de escritura, pero empiezo a ver que cuando estaba escribiendo la tesis me empieza a llegar publicidad, ¿cierto? El semiocapitalismo, diría Bifo, tiene una sintaxis algorítmica que te envía a ti ciertas informaciones que despierta tu interés, ¿no? Que tienen que ver con tu interés o con las búsquedas recientes que has hecho. Entonces yo me acuerdo que empezaron a llegar mensajes que tenían un poco que ver con todas estas inteligencias artificiales que para mí son inteligencias aparentes o grandes procesadores de texto. Llegaba publicidad que decía como tienes preocupaciones al momento de escribir tu tesis, te tenemos la solución, te vendemos el programa, te vendemos, tienes un problema, te vendemos la solución. Así funciona el neoliberalismo en esta más en esta era digital. Entonces me empecé a darme cuenta, a mirar un poco esos videos y esas publicidades de cómo es que ahora nuestros estudiantes están viendo una solución de escritura y de lectura y de pensamiento y de sentimiento y de lo que planteaba la profe Lina, lo llevo un poco más allá, cómo se están enfrentando, o sea, no han pasado, hay una profe estaba planteando ahorita lo de la profe creo que Natalia, estaba planteando lo del déficit, y que no se han superado muchas cuestiones, muchos paradigmas de la enseñanza de la lectura y de la escritura. Y ya nuestros estudiantes están pasando a otro escenario donde también va a haber el paradigma del déficit, porque detrás de ello hay toda una alfabetización del código de escritura en línea o no en línea, pero sí, entonces empiezan a aparecer todas esas empresas, todas estas IAs a decirnos, no, ya no tienes el problema de leer y escribir, te presentamos la solución ahora con este programa, con este paquete, con esta IA, con este chat, que hay que ir más allá de eso y descifrar un poco el código y ser todavía más críticos. Entonces a mí me preocupa eso, cuáles son los retos que tenemos los profesores de español o los que trabajan la escritura académica, en este advenimiento y auge un poco burbuja también, porque viene la burbuja, viene el valle de desolación y después viene el valle de la productividad. Todavía no se están viendo los grandes resultados de la inteligencia artificial, pero a mí me preocupa es cómo nuestros estudiantes están viendo en la inteligencia artificial soluciones inmediatas para leer y escribir. Y creo que algunos de los artículos aquí han tocado ese tema, pero a mí sí me preocupa ello. Y me preocupa en el sentido de no de ser apocalíptico, sino de verlo como una posibilidad para precisamente ser crítico frente a ello, aprovecharlo, ser un poco integrado, pero de una u otra manera no olvidar que hay unos sujetos que están situados y que allí no están reconocidos y muchas veces se ve la solución así, como que ya, aquí ya, o sea, entonces ahora, ¿qué es escribir? ¿Qué es leer? Volvemos a las preguntas esenciales de la literacia crítica, la justicia social en una era donde la inteligencia artificial, pues, creo que está obnubilando un poco lo social, la calle, el escenario público, la plaza pública. Gracias. John, muchas gracias. Seguramente será una pregunta y otra de las tensiones que nos generará dentro de la discusión en línea de pensar precisamente la escritura en contextos más inclusivos, más diversos, en donde se permita precisamente la creatividad, la emergencia de la subjetividad de los estudiantes. eh, a través precisamente de la investigación y del trabajo que se pueda hacer, eh, podremos, digamos, como pensar esos lugares, no sé qué tan seguros sean, a través del uso de las, de la inteligencia artificial, que pues como tú lo dices, ha llegado para quedarse inevitablemente. Natalia, adelante, y ya vamos concluyendo esta parte de preguntas. Bueno, sobre la inteligencia artificial,
yo creo que, bueno, nos tocó históricamente presenciar el advenimiento de una tecnología que va a generar una revolución muy grande, similar probablemente a como a la revolución que generó la inversión de la escritura, que también es una tecnología, ¿ya? Cuando uno se pone un poco como resistente al advenimiento de tecnologías, se nos olvida que la escritura es una tecnología, es tal vez la primera tecnología de información y conocimiento que permite almacenar, sacar información de dentro de uno, organizar el pensamiento, etcétera. Lo que pasa es que hoy es una tecnología que está tan imbricada con nuestra expresividad, con nuestra construcción de conocimiento, etcétera, en la sociedad alfabetizada, que se nos olvida que es una tecnología. Entonces, bueno, tenemos una responsabilidad desde las perspectivas críticas de investigar la inteligencia artificial, pienso yo, porque tenemos consecuencias que no vamos a poder, que no tenemos idea de la magnitud del cambio en nuestras vidas con esta tecnología. Pero al mismo tiempo quiero solo plantear tres cosas. La primera, eh, no quisiera que la inteligencia artificial se coma toda nuestra investigación. Si bien tenemos la responsabilidad de investigar sobre inteligencia artificial, todavía necesitamos estudios etnográficos para saber qué sienten, qué piensan, cómo se involucran los estudiantes con sus procesos de escritura, porque hoy más que nunca vamos a tener que seguirnos preguntando qué es lo humano en la escritura. Y ese conocimiento es algo que nosotros como investigadores debemos aportar. Lo segundo es tener muy claro que la inteligencia artificial aumenta la concepción del déficit, porque se construye, y esto yo ya lo he escuchado en algunos ámbitos universitarios en el mundo, en la idea de que, bueno, le vamos a dar acceso al agente de inteligencia artificial a todos los estudiantes, así cuando ellos escriben, corrigen sus textos y entregan buenos textos, ¿ya? Entonces, la inteligencia artificial construye con mucha más claridad la idea de que hay una escritura mala y una buena, que la escritura del estudiante es mala y que al pedírsela a la máquina se convierte en buena, entonces acentúa estas ideas de normatividad en la escritura. Y lo tercero, que vuelvo a vincular con el tema de lo que significa que las perspectivas críticas informen a la pedagogía, la inteligencia artificial va a exigir de nosotros usos críticos y va a exigir de los usuarios aprender a usarla críticamente. Esto significa, por ejemplo, reconocer los sesgos inherentes a los grandes modelos de lenguaje que provienen de las estructuras, la arquitectura, con cómo se trabaja. Reproduzco los sesgos que están allá afuera porque trabajo con los modelos de lenguaje que están allá afuera. Reconocer cómo la inteligencia artificial va a reproducir ciertas formas que percibe como privilegiadas y otras, por supuesto, no, y eso impacta a la pregunta de cuál es la voz del estudiante escritor y cuál es la voz que impone la inteligencia artificial. Entonces siento que esos tres grandes desafíos, que es seguir investigando lo que es humano en la escritura, saber que la perspectiva del déficit no se va a ir, sino que probablemente se refuerce, y trabajar en construir qué significa una literacidad crítica digital, una literacia crítica de la inteligencia artificial, van a ser los desafíos para nuestras perspectivas. Natalia, muchas gracias por sintetizar estos desafíos, que sin duda, como tú lo señalas, será importante dentro de la agenda en el marco de las literacidades desde una perspectiva de justicia social, pero que no va a ser el único y que pasa por ahí, ¿no? Por pensarnos uno de esos grandes desafíos. Quisiera preguntarle a Catalina si antes de darle la palabra a, a Luanda, eh, ¿hay alguna pregunta, algún comentario? En el chat no hicieron preguntas. Natalia nos había hecho unos comentarios eh, sintetizando su intervención, pero preguntas en el chat no tenemos más que las tuyas que te agregar. Listo. Luanda, adelante. Gracias. Ahí en el chat también hay unas sugerencias de lecturas.
Lina puso algunas sugerencias de lectura para Marcela. Yo recomendé un evento que incluso está en este momento ocurriendo aquí en la Escuela de Idiomas de la Universidad de Antioquia, que es un seminario sobre desarrollo profesional de docentes de lenguas extranjeras. Y justamente el tema de este año es la inteligencia artificial en la docencia de lenguas extranjeras, con cinco plenarias muy interesantes con colegas de América Latina. Entonces los invito y las invito a disfrutar. Ahí van a estar las plenarias disponibles como en la página para que puedan ver este tema. Eh, entonces voy a sacar algunas ideas en grandes rasgos. Yo creo que no tenía apuntado, pero retomo la que plantea Natalia, que no nos deslumbremos con las tecnologías, volcando todos a preguntar sobre ellas, porque a lo largo de la historia, y creo que esa perspectiva sociohistórica de los estudios de literacidad nos han enseñado a que si las nuevas tecnologías bien traen las implicaciones y preguntas nuevas, mantienen muchas de las discusiones previas ahí en su escenario. Entonces creo que la invitación es siempre para que podamos preguntarnos por cosas nuevas, pero no perdiendo como esta mirada o esa indagación, inquietud más a lo largo de la historia de la humanidad, ¿cierto? Y allí entender cuáles han sido las inequidades, injusticias que hacen parte y que pueden a veces ser contextuales, pero a veces son macroestructurales y nos atraviesan en diferentes países o continentes. Y en eso creo que la idea a que siempre somos invitados de dialogar con perspectivas críticas más allá de los estudios de literacidad, pero siendo inter y transdisciplinar, sí, ¿cierto? Esa posibilidad de pensar eh, la discusión de cultura escrita, pero en el marco de un diálogo con otras disciplinas que tienen mucho a aportarnos. Y creo que son las que más nos ayudan a tener esta mirada crítica. Y ahí voy a señalar 6 elementos en esa dirección. Uno de ellos son las nociones de ideologías que plantea la propia Virginia, ideologías lingüísticas, nociones que vienen mucho del campo de política lingüística, que nos ayudan a entender justamente qué subyace estos cambios, pero también las cooptaciones que se dan en el marco de las prácticas que buscan ser críticas, que era la interpelación que nos hacía Laura, también su intervención. Por otro lado, pensar la justicia, pero de una forma más integral, como proponen Nancy Fraser. Nancy Fraser y Axel Honneth tienen unas producciones, pero sobre todo Fraser muchas, cuestionando justamente esa idea de justicia más de los años 70-80 como algo de redistribución, pero eso es una parte, que redistribución que puede ser económica, pero también cultural, como en el caso que podemos pensar en acciones afirmativas, pero ir más allá y poder pensar el espacio del reconocimiento y de la participación, una participación plena. Y en ese reconocimiento creo que la pregunta que hacía también Natalia, ¿cierto? Y cómo evitar ese desde la aculturación o sobre todo ese proceso de injusticia epistémica, como otros van a llamar, eso es muy importante ahí, ¿cierto? Como no perder de vista que al aprender otros repertorios podría mantener el mío. Y creo que la discusión de Flores y Rosas sobre perspectiva raciolingüística nos da muchos apuntes a eso. No quedar solo con nociones como adecuación. Creo que estos dos autores hacen una crítica muy fuerte a la discusión de adecuación lingüística, invitándonos a ver cómo esa noción que parecería muy justa, muy desde un marco de justicia, allí guarda ideologías bastante prejuiciosas y que borran también el oyente. Creo que por ahí veía unos comentarios sobre el lugar del oyente, ¿cierto? Que también es muy importante retomar en las prácticas, pues, de uso del lenguaje. El otro elemento sería todo el espacio de reconocimiento de la reexistencia. Hay unos espacios importantes de resistir, pero también de reexistir, de recrear, de relaborar y de buscar otras rutas y alternativas para lograr construir brechas o fisuras que permitan un poco desestabilizar el status quo tan desigual. Y allí nociones como estrategias y tácticas de desertó aparecen con fuerza, pero también las nociones de resistencia y literacidades de resistencia. Creo que la producción de Brasil sobre letramento, que sería el concepto en portugués para literacidad, letramentos de resistencia, usted va a encontrar mucha discusión bien importante, interesante sobre esas diferentes estrategias de supervivencia, ¿no? La noción de voz, creo que aquí hablamos poco, pero ella aparece en muchos espacios allí como esa capacidad de no borrar este ser en ese aprendizaje de otras lenguas, otras prácticas letradas, y la discusión del déficit que sin duda queda ahí. Creo que Lina nos invita a desplazar la noción del déficit del sujeto a pensar
eso en las estructuras sociales y creo que sí, pero es una noción que nos requiere mucha atención porque ha sido muy persistente en los debates de la cultura escrita y una perspectiva bastante acrítica realmente. Y creo que ese planteamiento que hacías, Lina, de los silenciamientos me parece muy interesante. Hay una etnografía escolar hecha por una colega de Brasil que se llama Eliane Cabaleiro en los años 90 y se llamaba Del silencio del hogar al silencio escolar, justamente pensando en los procesos de racismo, pero lo mismo podríamos pensar en términos de género, de clase, que aún perviven esos silenciamientos. Entonces, cuando hablamos de este reexistir, son de las prácticas letradas de las personas, pero es sobre todo de la vida de la gente con sus voces, sus seres, sus cuerpos allí, que ellos pueden existir en este escenario. Entonces, a veces podemos estar de cuerpos, pero no con ideas y no con nuestras lenguas. Y la invitación creo que en este marco más multilingüe y de justicia es cómo podemos estar todos y todas y todos allí conviviendo en una relación de justicia, de discusiones honestas pero de tensionamientos todo el tiempo de esas relaciones que son tensas y de bastantes inequidades para construir justicia, pero desde diferentes miradas sobre qué sería ser justo y justa realmente en nuestro contexto. Creo que el número fue un espacio de mucho aprendizaje. Yo quiero agradecer demasiado tanto a las colegas de la revista Magis por todo el acompañamiento, el diálogo, la interlocución académica de ese espacio, a cada autor y autora que nos brindaron sus voces en el artículo, en ese proceso de casi 2 años de idas y venidas, en los videos, pero también al estar acá y poder ampliar aún más ese debate con nosotras. Muchísimas, muchísimas gracias y a Emilce también por esa parcería. Muy obrigada. Muchas gracias a ustedes, Emilce y Luanda. Reitero mis agradecimientos a los autores y a todos los participantes por sus aportes. Para cerrar, pues los invitamos una vez más a que puedan consultar los artículos completos del dossier y también a participar en nuestra próxima convocatoria en la que estaremos recibiendo artículos de investigación en general. No tenemos en esta convocatoria una temática de dossier en específico y estará abierta el 1 de septiembre hasta el 31 de octubre de este año. Entonces, los esperamos. Muchas gracias a todos por su participación. Muchas gracias. Gracias, saluditos. Muchísimas gracias. Un gran Gracias. abrazo. Un abrazo. Muchas Mil gracias. gracias y lindo día para todos. Nos vemos. Igualmente.